Dentro del catolicismo se le designa con el término de sacerdote a aquellos ministros del culto litúrgico ordenados para este fin mediante el rito de imposición de manos, afirmando que son sacerdotes igual que Jesucristo. ¿Pero de dónde sale la idea de que Jesús era sacerdote? En los evangelios nunca se dice algo así. De hecho, los únicos sacerdotes que se mencionan son los del templo de Jerusalén, pero en ningún caso se habla de que Jesús oficiara junto con ellos en el templo. Es curioso, porque tampoco en los Hechos de los Apóstoles se habla de Jesús como sacerdote. Pablo tampoco lo menciona en sus cartas, y menos aún en las cartas católicas ni en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le damos a Cristo ese título? Solo hay un solo libro en todo el Nuevo Testamento que dice que Jesús es un sacerdote, la carta a los Hebreos. ¿Por qué entonces el autor hace esta afirmación? Porque debía dar respuesta a dos grandes dificultades que atravesaban las comunidades cristianas del primer siglo. Por un lado, estaba la desilusión que presentaba lo sencilla y austera que era la liturgia cristiana en comparación con la judía. Tomemos en cuenta que los primeros conversos al cristianismo eran judíos, los que estaban acostumbrados a la pompa y fastuosidad de las celebraciones judías, que contaban con el sumo sacerdote y las decenas de sacerdotes y levitas. Los ritos impactantes con música, con animales sacrificados, con sangre, con incienso y todas esas purificaciones con agua que tanto hacían los judíos. En el cristianismo, en cambio, todo eso había desaparecido. En cuanto a la adoración en el templo, el mismo Jesús le había dicho a la mujer samaritana que a Dios se le adoraría en espíritu y en verdad, por lo que no es obligatorio adorarlo en un lugar específico. Poco se sacrificaban animales, pues ya no se pensaba que eso agradara a Dios, reemplazándolo con la vida fraterna, el amor, la caridad. O sea, el énfasis estaba en la entrega a Dios y en el amor al prójimo. De hecho, la misma Eucaristía celebrada cada domingo en la casa de los cristianos no era muy diferente a una cena familiar común. Entonces, visto desde esa perspectiva, este cambio tan profundo debió ser un choque impotente para el espíritu religioso de los primeros cristianos, que acostumbrados a la pompa del judaísmo, veían a la liturgia cristiana pobre y sin culto. El otro gran problema a enfrentar era el rumor que circulaba por ese entonces que decía que Jesús no podía ser el verdadero Mesías porque no era sacerdote. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban que para el fin de los tiempos aparecieran tres personajes: un rey, un profeta y un sacerdote. Si llegaste a este punto, te doy las gracias, te invito a que les des like al video, que te suscribas al canal, ya que según YouTube, más del 91% de las personas que ven nuestro contenido no está suscrita. Te recuerdo que es gratis y que nos ayuda enormemente a que este canal crezca y que nuestro contenido llegue a más personas. Y por supuesto, te invito a que sigas viendo más de nuestro contenido. Te aseguro que vas a encontrar videos que son muy interesantes. Que Dios te bendiga. El profeta es claramente anunciado en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés: yo le suscitaré del medio de tus hermanos un profeta como tú. Pondré en su boca mis palabras y él les comunicará cuanto yo le mande. Por su parte, el rey ha anunciado en el segundo libro de Samuel: y que cuando se cumplieran tus días y te duermas con tus padres, suscitaré a tu linaje después de ti, el que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y finalmente, el sacerdote es anunciado precisamente a un sacerdote, Elí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obrará según mi corazón y según mi alma. Le edificaré una casa estable, y él andará siempre en presencia de mi ungido. Cuando Jesús aparece en escena, se le pudieron vincular las distintas características del enviado por Dios, pues fue reconocido como profeta. Los que estaban presentes, viendo el milagro que había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. También fue reconocido como rey. Tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, en toda su vida pública jamás fue reconocido como sacerdote ni se le encontró ninguna vinculación con los ministros del templo. Y esto es lógico, porque Jesús no pertenecía a la tribu sacerdotal, o sea, a la tribu de Leví. No, Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, para los judíos de aquella época, Jesús era un laico. Entonces, ¿cómo resolver semejante problema? Alrededor del año 60 después de Cristo, surge un escrito de la pluma de un escritor prodigioso, conocedor del Antiguo Testamento y de todas las instituciones judías, inspirado por el Espíritu Santo, da respuesta a todas las inquietudes planteadas: la carta a los Hebreos, que hasta el día de hoy es el escrito más elegante, fino y mejor redactado de todo el Nuevo Testamento. Entre los capítulos 7 al 10 se encuentra la base de la carta. En ellos el autor dice que Jesús efectivamente era un sacerdote. Pero ¿cómo es esto posible si Jesús no era de la tribu de Leví? Ese es precisamente el punto importante y la clave del asunto. El sacerdocio de Jesús no es de la orden levita, sino según la orden de Melquisedec. Jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec.
Para el autor de la carta, este sacerdote para siempre no podía ser levítico, puesto que ese sacerdocio era limitado, terrenal, y un sacerdote eterno, por definición, es definitivo. Pero ¿quién es este Melquisedec? Melquisedec es un enigmático personaje que aparece en Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 24. Según el relato, era rey de Salem, o Jerusalén, y también un sacerdote del Dios Altísimo que un día ve pasar a Abraham, por lo que sale a su encuentro y lo bendice. El autor de la carta a los hebreos entonces hace un paralelo entre Melquisedec y Cristo. Pues, por un lado, la persona de Melquisedec es enigmática, no aparece su genealogía, no se nombra quiénes son sus padres ni su tribu, por lo que su sacerdocio no es levítico. Tampoco se menciona su nacimiento ni su muerte, por lo que el autor razona que Melquisedec no ha muerto, sino que permanece para siempre. Entonces, ¿quién es el único que reúne estas características? Ausencia de genealogía humana y eternidad. La respuesta es una: Jesucristo resucitado, porque una vez que resucita es como un nacimiento nuevo, pero sin la intervención humana, y como ha resucitado, ya no muere más, o sea, permanece para siempre. Para decirlo de otra manera, si bien Jesús en su ministerio público no fue un sacerdote, una vez resucitado es un sacerdote en un nuevo orden, tal como lo había anunciado el Salmo. Pero esto no acaba aquí. El autor de la carta también hace un contraste entre el sacerdocio levita y el sacerdocio de Jesús, siendo este último el sumo sacerdote de un pacto mejor. El primero era limitado en el tiempo, ya que la muerte le impedía perdurar, por eso mismo debían ser muchos sacerdotes. Pero Cristo resucitado ya no muere, por lo que su sacerdocio es eterno, asimismo es único. El sacerdote levita, antes de ofrecer un sacrificio por el pecado de la gente, debía ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Sin embargo, Cristo no necesita hacer eso, porque Él no tiene mancha, ni arruga, ni pecado ante Dios. Los sacerdotes levitas oficiaban en un templo terrenal, siendo necesario que entraran muchas veces en él. Pero Jesús oficia como sacerdote en un templo no construido por mano humana, o sea, en un santuario terrenal, en la presencia de Dios, y no tiene que entrar muchas veces, sino una vez y para siempre. Los sacrificios en el templo debían ser muchos y hacerse todos los días, lo cual demostraba lo limitados e ineficaces que eran para perdonar los pecados. Pero Jesucristo, con un único sacrificio, el de su propio cuerpo por amor, es suficiente para el perdón de todos los pecados, siendo innecesario otro sacrificio, o en palabras del autor, un sacrificio propiciatorio. Y en los sacrificios de los levitas se empleaban sangre de animales, pero Jesús usó su propia sangre, pura y sin mancha, para el perdón de todos los pecados. Como vemos entonces, el sacerdocio levítico era una sombra del sacerdocio definitivo de Cristo, y ya no se limita a la exclusividad de una tribu, sino que se abre a todos los cristianos bautizados, que participan en el sacerdocio común de los fieles. Y ya no consiste en ofrecer la sangre de los animales, sino ofreciendo la propia vida a Dios, viviendo de acuerdo a su voluntad. Este fue el gran descubrimiento que nos entrega la carta a los hebreos. Todos somos sacerdotes, pues participamos del sacerdocio de Cristo mediante el bautismo. Sin embargo, unos son llamados a ser ministros del ministerio de Dios, los obispos, los presbíteros y los diáconos, y otros están llamados a trabajar más directamente en el mundo, los laicos. Pero finalmente, todos somos sacerdotes. Todos estamos llamados a practicar nuestro sacerdocio, entregando nuestra vida entera a Dios, viviendo una vida con fe y sirviendo con amor a nuestro prójimo y siendo fieles al Señor. Ese es realmente el culto agradable a Dios, y el que se ejerce también con Jesucristo, nuestro Señor, como lo dijo también el mismo San Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.